Muy buenas a todos, bienvenidos a Lured Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Ya sé que hoy no es martes, que es el día que subo este tipo de vídeos. Hoy es miércoles, pero ayer me fue imposible grabar el vídeo de preguntas y respuestas de esta semana. Así que como no os quería dejar sin vídeo de preguntas y respuestas de esta semana, lo grabo hoy miércoles y lo voy a subir también hoy miércoles, que es cuando lo estaréis viendo, si lo veis el mismo día en que lo subo. Así que bueno, como siempre, muchas gracias a todos por vuestras preguntas. Ya sabéis que podéis dejar en los comentarios de este vídeo todas vuestras preguntas y dudas que tengáis para que las respondan al siguiente vídeo de preguntas y respuestas. Sin más, vamos ya a empezar con las preguntas. Empiezo con una pregunta de Alfonso Rodríguez, que me comenta qué opino de las cañas de casting para mar. Bien, creo que fue en el tercer vídeo de preguntas y respuestas que ya respondí a esto, o más o menos algo por el estilo, así que os lo voy a dejar enlazado por aquí arriba, pero lo voy a volver a responder porque hay muchísima gente que me pregunta por este tema. Bien, los equipos de casting funcionan muy bien para lances muy precisos, por eso se usan mucho en agua dulce, porque normalmente o muchas veces no se necesitan alcanzar grandes distancias de lance. Pero en el mar, en cambio, necesitamos muchas veces, no es que no lo necesitemos como tal, el hecho de llegar a grandes distancias, pero sí que es verdad que nos puede ayudar a conseguir más peces, ya que los peces no siempre van a estar pegados a la costa, así que si conseguimos más distancia de lance tenemos un poquito más de posibilidades de conseguir más peces, y por eso utilizamos normalmente los carretes de bobina fija, los típicos carretes de spinning que usamos normalmente, y no se usan tanto los equipos de casting, sobre todo por eso, por la falta de lance que tienen en comparación con los equipos y los carretes normales de spinning. Y es una pregunta de Atilio Ponce, que me comenta qué movimientos les doy a los vinilos de darting cuando son algo pesados, como 20 o 30 gramos, ya que me comenta que son cañas más largas y es más complicado dar los toques de puntera. Bien, en primer lugar, no hace falta que sean cañas más largas, pueden ser cañas de 2,10 metros perfectamente, que es lo más corto que yo utilizo para spinning. Pueden ser cañas, como digo, cortas, a pesar de tener una acción algo más pesada, algo más potente. Por otra parte, sí que es verdad que lo suelo utilizar con cañas largas, en mi caso con la Shotgun Evolve normalmente, hasta 60 gramos, es con la que utilizo más bien las cabezas de 20, 30, 40 gramos incluso, y sí que es verdad que en ese caso no les podemos dar los toques de muñeca como lo hacemos con equipo de spinning normal o incluso de rock fishing. En esos casos lo que hago es darles el toque con todo el brazo, no solo con la muñeca, porque si no nos reventaríamos la muñeca a los pocos lances. O sea que en este caso simplemente le doy los toques con todo el antebrazo, doblando más bien el codo, y de esta forma le doy exactamente el mismo movimiento que les doy con la muñeca en los equipos más ligeros y con cabezas más ligeras. Sigue una pregunta de Emilio Quiles, que me comenta qué hago con las arandelas del freno cuando estas se gastan y el carrete empieza a bobinar más hilo arriba que abajo, si las sustituyo todas o solo cambio algunas de ellas por otras nuevas, o las que faltan, me comenta él. Bien, faltar, creo que sería poco grave que llegaran a faltar arandelas directamente, tenían que estar exageradamente desgastadas. Es algo que la verdad es que creo que no las he cambiado nunca, siendo por desgaste, sino más bien cuando el carrete es nuevo, que a veces no bobina exactamente, no bobina perfectamente, y en ese caso sí que le añado arandelas, si hace falta incluso las quito, a veces hace falta añadir, a veces hace falta quitarlas. Pero como digo, no me ha pasado nunca de que se lleguen a desgastar, tal vez es porque utilizo carretes de alta gama y por eso les cuesta más gastarse estas arandelas, aunque diría que son del mismo material que las de gamas más bajas. Pero como digo, a pesar de que no me ha pasado nunca, lo que haría sería sustituirlas todas y ya está. Creo que es algo que no es tan caro como para solo sustituir algunas de ellas si todas están gastadas. Normalmente sí que es verdad que se suelen gastar más las de la parte de arriba, las que están más en contacto con la bobina, al menos esto es lo que me ha pasado a mí. Como digo, nunca se me ha llegado a desgastar tanto como para que el carrete no bobine bien, pero sí que he visto desgaste a veces en esa parte, sobre todo en carretes de gamas más bajas o gama media, pero como digo, en los carretes que utilizo ahora mismo, que son de gama alta, no he tenido este problema. Pero respondiendo a tu pregunta, lo que haría sería sustituirlas todas si veo que todas están gastadas. Todo depende un poco de cómo estén gastadas estas arandelas. Sigue una pregunta de Emilio Rodríguez, que me pregunta qué es preferible, equilibrio físico o potencia entre la caña y el carrete, ya que cuando equilibro potencia me tira de la punta. La caña pesa 122 gramos, tiene 2,44 metros de acción, 7,28 gramos. Para equilibrio físico tengo que usar un carrete de 330 gramos. Bien, es importante que esté equilibrada tanto en cuanto a potencia como en cuanto al equilibrio físico, me preguntas tú. En cuanto a potencia es por una razón muy simple, sobre todo en el hecho de que tuviéramos algo que está dimensionado de forma que es demasiado débil para el equipo que estamos utilizando. O sea, si utilizáramos un carrete demasiado pequeño o una caña demasiado ligera. O sea, al final tiene que haber un equilibrio en cuanto a potencia, porque si no habrá algo que no estará equilibrado precisamente y podemos sufrir por esa parte. En cuanto al equilibrio físico, es importante para nosotros no cansarnos, para pescar de forma mínimamente cómoda. Por lo tanto, es importante encontrar el material que tiene un buen equilibrio tanto físico como en cuanto a potencia. Es algo básico para mí, porque si no, como digo, pescas de forma incómoda y sin duda pescas menos. Al final acabas haciendo menos lances, te cansas, te frustras incluso de ver que el equipo no funciona exactamente como tú querrías. O sea que es muy importante encontrar el equilibrio en cuanto a las dos cosas. No le daría más importancia a una u a otra, porque al final las dos nos afectan en la pesca completamente. Nos pueden llegar a hacer perder peces tanto la falta de equilibrio físico como el equilibrio en cuanto a potencia.
potencia. Es importante también lo que comentas de que la caña no pese demasiado en la punta, por eso intento evitar utilizar cañas largas, o si lo hago intento que sean muy ligeras. Las cañas que utilizo ahora mismo más largas son de 3 metros, como os comentaba antes, la Shotgun Evolve de Palms y también la Nuevo Remoto de Graphite Leader. Son cañas de gama bastante alta y eso se nota mucho porque son cañas muy ligeras, que aunque los pongamos carretes algo ligeros no quedan desequilibradas y no nos cansamos en exceso cuando pescamos, porque si tenemos una caña con una punta que pesa demasiado nos vamos a cansar muchísimo. Sin duda cansa mucho menos tener un carrete mucho más pesado que no un equipo en total más ligero, pero con la punta de la caña que nos pesa más, o sea que el equipo no está bien equilibrado físicamente. Eso nos va a cansar muchísimo a la hora de pescar. Sigo con Esther Chavero, que me pregunta en cuanto a vadeadores, cuál es mi preferido o qué creo que es lo que puede funcionar mejor, si neopreno, PVC, transpirable. Yo utilizo vadeador transpirable porque es para mí sin duda el más cómodo. Hace que el vadeador sea bastante ligero, lleva las botas aparte también, que muchos vadeadores las llevan integradas, son como una especie de botas de agua que no son nada cómodas para moverte por las rocas, sino que prefiero que sean de calcetín, normalmente son de neopreno, es de calcetín, y llevan unas botas, te pones unas botas aparte, y como digo, esto me aporta mucha comodidad. También el hecho de que sea transpirable, ya que hace que pueda salir el sudor en caso de que sudes y a la vez no entre agua, evidentemente, para eso es el vadeador. Los de neopreno pueden ser interesantes si pescamos en climas muy fríos o en épocas del año muy frías, o pescamos por la noche, sí que es verdad que nos aportan algo más de calor tal vez, aunque yo, como digo, tengo un vadeador transpirable de la marca Hart, que es de 4 capas y la verdad es que no paso nada de frío, simplemente pongo unos pantalones térmicos debajo que son súper ligeros, prácticamente como llevar un pijama, o sea que al final tengo un conjunto muy cómodo y con el cual no sufro frío tampoco. Sigo una pregunta de Ignacio Salcedo, que me comenta en caso de que se nos enroque un pez pelágico, si debemos mantener la tensión en el hilo o esperar con el hilo destensado a que el pez salga. Bien, normalmente lo que nos va a pasar muchas veces es que el pez nos va a partir el hilo. Depende del tipo de la roca y de la tensión que estemos ejerciendo en ese momento, pero muchas veces esto acaba mal, acaba con el bajo roto. O incluso si nos da el trenzado en las rocas es mucho más fácil que se rompa. Pero en caso de que tengamos ya el pez enrocado y no nos haya partido, lo único que podemos hacer es esperar. Normalmente yo creo que si tenemos el hilo destensado es más fácil que el pez salga, porque no va a notar, entre comillas, nada raro, aunque ya un señor lo clava en la boca, que eso tampoco es lo más normal del mundo, pero si nota tensión también es probable que no salga. Esto cada caso puede ser distinto, va a depender seguramente también de la especie. No tengo tantísima experiencia en cuanto a peces enrocados. Me han enrocado bastantes, pero normalmente me han partido, seguramente porque pesco con bajos bastante finos, pero como digo, en estos casos yo optaría por no tener el hilo tensado. Al final esto va a depender de la paciencia que también tengamos nosotros de esperar a que el pez salga. A veces me ha pasado esperar bastantes minutos y el pez simplemente no sale. También creo que esto va a depender mucho del tipo de cueva que encuentre el pez. Si es en ese caso una cueva, es bastante probable que no salga, y si es un pequeño agujero, porque a veces no hace falta que sea un agujero muy grande, sino que el pez simplemente se pone detrás de una piedra y ya no lo podemos arrastrar, en esos casos tal vez sí que dejando el hilo destensado el pez llega a salir. Pero como digo, depende mucho de cada caso. Iván Yáñez me pregunta qué modalidad de spinning aconsejaría para una persona principiante para comenzar en este tipo de pesca. Bien, sin duda si queremos resultados lo mejor es optar por el rock fishing o el spinning muy ligero, simplemente porque tenemos un abanico más amplio de peces que vamos a poder capturar. En general y por estadística va a haber más peces pequeños que peces grandes en el mar en nuestras zonas. Esto va a pasar prácticamente siempre, con lo cual si buscamos ya peces más o menos pequeños o medianos vamos a tener muchas más opciones de capturar peces. En cambio, si buscamos solo atunes, pues solo nos centramos en esos peces y con lo cual es mucho más difícil encontrar esos peces que nos piquen, y luego además hay que tener algo de técnica para lucharlo, al menos un mínimo de técnica para conseguir sacar esos peces. O sea que si eres principiante es mejor optar por equipos más ligeros e intentar pescar especies algo más pequeñas que van a ser más fáciles a la hora de lucharlas. Sigo una pregunta de Kincaso13 que me comenta qué opino de la prohibición del jigging en Canarias. Bien, lo que opino en estos casos es que las prohibiciones no necesariamente son buenas, aunque a veces sí que sean necesarias, pero creo que lo que hace falta es educación medioambiental sobre todo, o sea, que la gente esté más concienciada. Las cosas al final se prohíben por falta de concienciación, o sea, si se esquilman muchas piedras haciendo jigging es normal que se acabe prohibiendo. En cambio, si no sucediera eso, si la gente practicara más captura y suelta o practicara una pesca más responsable, no se tendrían que llegar a estos extremos. Sin duda muchas veces porque al final es necesario hacer estas cosas, pero no opino que sea nunca la mejor opción, sino que opino que es mucho mejor la concienciación al final, intentar educar. La educación ambiental creo que es lo más importante en estos casos, aunque a veces ya es tarde para estas cosas, sobre todo a la gente mayor le cuesta mucho más normalmente cambiar de opinión, quieren hacer lo mismo que han hecho toda la vida, que es llevarse los peces a casa, que es lo que pasaba antes, la gente iba a pescar porque necesitaba algo para comer al fin y al cabo, o sea que en estos casos a veces la prohibición es la única manera de que se consiga erradicar el hecho de que se esquilmen piedras literalmente, porque el jigging, no nos vamos a engañar, ha hecho mucho
daño. También es verdad que hace daño en la pesca profesional, etcétera, etcétera. O sea, no hace falta que me digáis eso en los comentarios porque ya lo sé, sino que en lo que nos centramos ahora mismo es en el jigging, y yo sé de muchos casos en los que el jigging ha hecho muchísimo daño, y de hecho aquí hace años que se practica muy poco el jigging como tal, el jigging con jigs metálicos, porque ha dejado de funcionar, y ha dejado de funcionar porque faltan muchos peces. Además, con el jigging se capturan peces que tardan muchísimo en crecer, como son meros, cabrachos o dentones. Son peces que tardan muchísimos años en crecer. Un dentón de 10 kilos, por ejemplo, que ya es enorme, puede tener tranquilamente entre 30 y 35 años. O sea, imaginaos lo que tarda en repoblarse una zona en la cual se están haciendo matanzas de dentones, por ejemplo. Lo mismo con los meros, tardan igual o más en crecer. Con lo cual, si se extraen muchos de estos peces, tardan muchísimos años en repoblarse, y por lo tanto esta técnica, el jigging, ha hecho bastante daño en los últimos años, sobre todo cuando se puso de moda hace ya 15 años o así, hizo estragos en algunas zonas. Sí, una pregunta de Mario Sierra, que me comenta que en los lugares donde va mucha gente a pescar, sobre todo a spinning, como pueden ser los puertos o las desembocaduras, si el hecho de que cada vez piquen menos los peces se debe en mayor parte a que cada vez hay menos en esas zonas, o que ya se han vuelto desconfiados y no pican a los señuelos. Me comenta que obviamente son las dos, pero ¿cuál creo que tiene mayor importancia? Bien, creo que por pura lógica y estadística la que tiene mayor importancia es la de que haya menos peces. O sea, si hay menos peces es totalmente normal que piquen menos, pero evidentemente, como tú bien dices, seguramente son las dos. O sea, los peces también se vuelven desconfiados. O sea, además de que hay menos, se vuelven más desconfiados, y por eso os insisto siempre en buscar zonas con menos presión de pesca. Es algo muy importante de verdad para tener buenos resultados. Sigue una pregunta de Ricardo CC, que me pregunta si creo que interfiere la acción de una caña a la hora de clavar el pez y si facilita la lucha del mismo. Bien, evidentemente que interfiere, si no todas las cañas serían exactamente iguales, no tendría sentido hacer cañas de distintas acciones. Normalmente, en general, aunque luego ya depende mucho de la técnica en concreto, pero normalmente las cañas más rápidas seguramente nos van a facilitar el hecho de clavar los peces, y las cañas más parabólicas, más lentas o más progresivas, como quieras llamarlo, nos van a facilitar más la lucha y no tanto la clavada. O sea que siempre tenemos que buscar un poco el equilibrio. Ya sabéis que nunca podemos tener mucho de una cosa y mucho de otra. O sea, o tenemos buena clavada o nos facilitan la lucha. Pasa lo mismo con los carretes, por ejemplo, que o bien son rápidos o son más potentes, pero tener las dos cosas siempre es imposible, por lo tanto hay que buscar el equilibrio y lo que más nos conviene. Por eso yo normalmente me gusta mucho utilizar cañas que son parabólicas, pero que son muy rígidas, con blanks muy rígidos. Son el tipo de cañas que en general más utilizo y que más me gustan. Sigue una pregunta de Ángel Quevedo, que me comenta si he notado que los nuevos Rise Spotter, que tienen un mayor movimiento, pero también los cortan con más facilidad. No sé si es debido a que han cambiado el material o la razón. ¿Qué opinas sobre ellos y con qué modelo te quedarías? ¿Los nuevos o los antiguos? Bien, como sabéis, y como os he comentado ya en otros vídeos, está ahora mismo la versión 2.0 de los Rise Spotter. Tienen mucho más movimiento, son mucho más blandos y puede ser que se corten más fácilmente, pero creo que es imposible de comprobar y no creo que lo llegues a notar para nada, porque si un pez te puede cortar los de la primera versión, también te va a cortar los de la segunda versión. O sea que en eso no vas a notar absolutamente ninguna diferencia. Dudo mucho que algún pez sea capaz de cortar uno y no cortar el otro. O sea, si te corta uno te va a cortar el otro seguro, porque no hay tanta diferencia. Sí que es verdad que son bastante más blandos, tienen más movimiento, y por eso me quedo con ellos. Además creo que tienen algo más de lance, creo que son un pelín más densos, o sea que sin duda me quedaría con los de la versión 2.0. Con los vinilos siempre hago esto, siempre intento buscar los que son más blandos porque tienen más movimiento. Aunque al final duren menos, lo que me importa es que me den capturas. Si un vinilo no se corta nunca, pero es muy rígido y por eso no me da tantas picadas y tantas capturas, pues no me sirve de nada tampoco. O sea que siempre intento centrarme en buscar vinilos lo más blandos posible. Sigo una pregunta de Shadow Fishing, que me comenta: en invierno que escasean los peces, si recurro a spots donde sé seguro que me darán capturas, o me da un poco igual y voy donde me apetece ese día. Bien, me guío un poco por las dos cosas realmente. Todo va en función también de lo que tenga grabado, porque intento subir un vídeo cada domingo de pesca, o sea que esto me obliga un poco a obtener capturas o a obtener algo interesante al menos que contaros. O sea que hago un poco las dos cosas, depende mucho de lo que me apetezca, depende mucho de la época del año, de los peces que yo sepa que hay en esa época del año o que debería haber, pero si lo que te puedo asegurar es que no hay ningún spot o casi ninguno que me dé capturas seguro, nunca. O sea, esto no es así, ni siquiera en las mejores épocas del año, que es siempre a final de verano, pero ni siquiera en esas épocas hay spots que me aseguran que vaya a capturar peces, pero evidentemente sí que me conozco muchos que sé que es más probable conseguir peces en función de la época del año. Pero como digo, depende también de las dos cosas, de lo que a mí me apetezca hacer, sobre todo en cuanto a la modalidad. Hay veces que me apetece más hacer rock fishing, a veces que me apetece más hacer spinning, etcétera, etcétera, y también me pasa mucho en función del material que tenga. A veces me llega material nuevo, me apetece probarlo y bueno, spots en concreto donde sé que puede funcionar. O sea que depende de muchos factores realmente. A veces será más de lo que me apetezca, a veces será más para conseguir capturas. Es muy relativo a todo eso en realidad.
Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante, espero que podáis aprender algo de estas preguntas y de estas respuestas. Yo sin duda lo intento hacer siempre, aprender algo de vuestras preguntas, así que como siempre os animo a dejar todas vuestras dudas y preguntas en los comentarios de este vídeo para que las responda en el próximo vídeo del martes que viene. Espero que sea el martes, aunque esta semana no lo sea. Así que bueno, nada más por hoy, espero que compartáis el vídeo, que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal para no perderos los próximos vídeos. Yo sin más me despido, hasta la próxima.